Estaba acampando en una parte familiar del bosque cerca de mi ciudad. Mi ciudad es pequeña y, honestamente, no tiene mucho que hacer. Así que el campamento es lo único que realmente disfruto. No soy muy fanático del senderismo. Prefiero los aspectos más relajantes del campamento, como sentarme junto al fuego y no tener responsabilidades. El sendero por el que fui era uno que había visitado muchas veces. Era solo una caminata de unos 30 minutos desde el área de estacionamiento, y el campamento estaba justo al lado de un lago. Dado que solo hay una pequeña ciudad cerca del bosque, no hay muchas personas que puedan estar acampando al mismo tiempo y en el mismo lugar que yo. Pero esta vez, cuando llegué, un hombre ya había montado su tienda. Lo vi cerca del lago, caminando en la arena. Parecía tener unos 40 años. Llevaba unos pantalones cortos genéricos para nadar y una camiseta blanca manchada. Caminé un poco más lejos de donde estaba su tienda y monté la mía. Luego recogí unas piedras grandes de los alrededores y las coloqué en un círculo, preparándome para la fogata que iba a encender más tarde. Mientras lo hacía, noté que el hombre me estaba mirando. No solo una mirada rápida, sino que estaba parado junto al lago con su cuerpo completamente orientado hacia mí, y me observaba. Traté de ignorarlo, pero cada vez que miraba de nuevo, él seguía en ese mismo lugar, observándome. Se volvió realmente inquietante, así que terminé saludándolo para ver si tal vez quería decir algo. Pero después de saludarlo, él giró y siguió caminando a lo largo del lago. Sea lo que sea, no me gustó. Me dio una sensación incómoda sobre ese tipo, así que traté de mantener un ojo en él. Durante un tiempo no pasó nada más, pero después de 20 minutos, él se alejó del lago y entró en el bosque detrás de su tienda. Pensé que podría haber un sendero por allí, o simplemente podría estar caminando por ahí, pero fuera cual fuera el caso, estaba contento de que se hubiera ido por ahora. Puse mi silla junto al lago y me relajé. Estuve allí durante 1 hora más o menos, antes de recoger mi silla y llevarla de regreso a mi tienda. El sol estaba poniéndose, así que encendí mi fogata. Mientras estaba allí sentado y miraba alrededor del bosque, de repente vi algo. Lejos había una figura junto a uno de los árboles. Entrecerré los ojos, tratando de ver más claramente. Todo lo que podía distinguir era lo que parecía una camiseta blanca. Era ese tipo de nuevo, y estaba simplemente parado lejos, detrás de mi campamento y mirando en mi dirección. Esto se estaba volviendo realmente inquietante. ¿Cuánto tiempo me había estado observando? Moví mi silla al otro lado de la fogata para estar seguro de no perderlo de vista. Él se quedó allí durante unos 30 o 40 minutos, mirándome desde lejos en el bosque. Antes de que comenzara a oscurecer, las sombras en todas partes comenzaron a dificultar la visión, y después de un tiempo, ni siquiera podía distinguir su figura. Solo podía mirar en la dirección general en la que estaba. Aún con mi fogata iluminando mi vista, sabía que él todavía podía verme, sabiendo que todavía estaba allí observándome. Sin embargo, no pudiendo ver nada, comencé a ponerme muy ansioso. Quiero decir, ¿qué demonios estaba haciendo ese tipo? Tenía una tienda aquí como si estuviera acampando, pero en las horas que había estado aquí, nunca lo vi ir a su tienda. Con todo esto en mi cabeza, consideré empacar y marcharme. Pero en este punto estaba preocupado de que el tipo me siguiera, así que me senté allí, atendí el fuego, asegurándome de que no se apagara, y simplemente esperé. Pasaron varias largas y cansadas horas, y no vi nada. Nunca volvió a su tienda. Cuando el sol comenzó a salir, miré alrededor y no vi señales de él. Empaqué mi equipo y me fui rápidamente a mi coche. Es difícil saber cuáles eran las intenciones de ese tipo. Si no me hubiera quedado despierto y alerta desde el principio, quién sabe dónde estaría ahora. Estaba con 2 amigos de la universidad haciendo un viaje de campamento de fin de semana en los bosques cerca de nosotros. Usaré nombres diferentes para mantener su privacidad, así que los llamaré Ryan y Jamie. Ryan y yo no somos experimentados en actividades al aire libre, así que era Jamie quien nos guiaba en todo. Él tenía un pequeño lugar junto al río al que nos llevó. Era un par de millas a través del bosque, pero había un gran campo justo en el borde del río donde íbamos a montar el campamento. Cuando llegamos, no había nadie más allí. Montamos todo en medio del campo, entre el bosque y el río. Luego sacamos las cervezas y nos sentamos alrededor de una fogata. Un poco después de llegar, vi a algunas personas cerca de la línea de árboles. Parecían cazadores,
con ropa sucia y mochilas, como si estuvieran camuflándose en el bosque, pero no vi rifles. Estaban bastante lejos, así que tal vez simplemente no los vi bien. Se los señalé a mis amigos, pero Jamie tenía una expresión de desconcierto. Dijo que cazar en estos bosques era ilegal, y además no era temporada de caza. Parecía realmente preocupado de que estuvieran aquí. Ryan bromeó diciendo que estaba tomando las cosas demasiado en serio, y volvimos a nuestras conversaciones. Unas horas después decidimos irnos a dormir. El sol ya se había puesto hace un tiempo y la caminata nos había dejado agotados. Todos fuimos a nuestras tiendas, pero como no estábamos acostumbrados, me costó mucho dormir. Algo sobre estar al aire libre, en una tienda pequeña, y acostado en un colchón inflable delgado me hacía sentir incómodo. Debía haber estado allí un par de horas. En ese punto, solo esperaba poder dormir unas pocas horas, pero luego algo me despertó instantáneamente, pasos acercándose a nuestras tiendas. Al principio pensé que tenía que ser Ryan o Jamie, probablemente volviendo del baño, pero juraría que los habría oído descomponiendo su tienda y saliendo. Solo unos segundos después me di cuenta de que había más de un par de pasos. Había 2 o 3, quizás incluso más, todos caminando en fila. Miré la delgada pared de mi tienda, pensando que debería poder ver sus luces acercándose, pero no había luces en absoluto. Seguramente quien estuviera ahí fuera debía haber visto nuestras tiendas montadas en medio de un campo abierto, y nadie en su sano juicio caminaría simplemente pastándonos así. No sabía qué hacer, así que fingí estar dormido, escuchando en silencio cómo se acercaban. La fila de personas pasó probablemente a solo unos pies de nosotros, caminando justo al lado de nuestras tiendas. Tan pronto como se alejaron lo suficiente, deslicé la cremallera de mi tienda y miré afuera. Justo en ese momento, Ryan también deslizaba la cremallera de su tienda. Ambos nos miramos con caras alarmadas. Luego miramos hacia el grupo. Eran apenas visibles, pero definitivamente aún se estaban alejando. Salí de mi tienda y abrí la de Jamie, despertándolo. Ambos le explicamos lo que había pasado, y sorprendentemente, él parecía aún más horrorizado que nosotros. Probablemente porque había acampado muchas veces y sabía lo raro que era esto. Comenzamos a empacar nuestras cosas, sintiéndonos demasiado incómodos para quedarnos el resto de la noche mientras empacábamos. Jamie de repente nos dijo con voz temblorosa que nos apresuráramos. Miramos hacia él y luego seguimos su mirada. En la línea de árboles el grupo, que ahora parecía ser de 5 o 6 personas, estaba de pie y mirando hacia nosotros. La adrenalina comenzó a bombear en mí, y metí todo rápidamente en mi mochila, y todos corrimos hacia el sendero. Mantenemos nuestras luces apagadas para no ser vistos. Así que durante el resto del camino apenas pudimos ver algo. Afortunadamente llegamos de regreso, pero lo que ese grupo estaba haciendo allí es un misterio. Basado en todo, no creo que nuestro encuentro con ellos haya sido ningún tipo de accidente. Voy de campamento con mi papá cada verano. Él lo ha hecho toda su vida y recientemente yo también me he aficionado. Tengo 16 años y el año pasado mi papá y yo salimos para nuestro viaje de campamento de temporada. Encontramos el lugar en línea juntos, mientras buscábamos una nueva área de acampada para probar en verano. No había fotos del área, pero el mapa era fácil de seguir, y la descripción del sendero decía que era fácil y poco concurrido. Partimos el viernes por la mañana, estacionamos al costado de la carretera y comenzamos el sendero. Después del primer cuarto de milla, estaba claro que la descripción no era muy precisa. Era bastante empinado en algunas partes, y gran parte del sendero estaba embarrado o crecido, lo que lo hacía realmente difícil. Pero ya que estábamos allí, seguimos adelante y finalmente llegamos al campamento. No se veía diferente de los bosques en el sendero en el que habíamos estado caminando durante las últimas 2 horas. Había árboles por todas partes, y solo un terreno de césped crecido para colocar nuestras cosas. No había vistas impresionantes ni nada por el estilo. Montamos nuestras tiendas y preparamos el almuerzo. Mi papá es algo hablador, así que el resto del día estuvimos conversando. Cuando el sol comenzó a ponerse, caminamos por los alrededores de los árboles cerca del campamento y recogimos algunos palos secos para hacer una fogata. Mientras hablábamos, nos interrumpió una voz fuerte detrás de nosotros. Ambos dejamos de hablar y nos volvimos. El bosque estaba de repente en silencio otra vez, y no vimos a nadie allí. La voz sonaba no muy lejos, tal vez a 1 milla de distancia.
Ninguno de nosotros dijo nada durante 30 segundos. Solo mirábamos los árboles tratando de detectar algún movimiento. Luego volvió a sonar. Alguien, la voz de un hombre, gritaba. Me recorrió un escalofrío. Había un dolor y una crudeza en el grito como si estuvieran en problemas. Miré a mi papá, que parecía realmente conflictuado y preocupado. Me dio la vuelta y me llevó de regreso al campamento, comenzando rápidamente la fogata. Los gritos seguían viniendo y finalmente le pregunté a mi papá si deberíamos ayudarles. Pude ver que mi papá estaba considerando todas las opciones. Se enfrentó a mí y me dijo que me quedara junto al fuego y esperara. Su rostro era serio. Dijo que iba a correr un poco hacia la voz y ver lo que pudiera ver, y que si veía a alguien, no dejara que se acercara a mí. Acepté y lo vi correr hacia la voz del hombre. Después de un minuto ya no era visible. Honestamente no estaba seguro de qué habría hecho si estuviera en el lugar de mi papá. Dejar a alguien necesitado de ayuda seria me haría sentir horrible. Pero también estábamos en medio del bosque, así que si algo sucede, no sé. Después de 10 minutos empecé a preocuparme un poco. El sol parecía estar cayendo rápidamente, y aún no había señales de mi papá. Pero luego, de repente, el grito se detuvo. Todo el bosque estaba ahora en silencio otra vez. Me preguntaba si mi papá lo había encontrado y estaba ayudándolo, o si había pasado algo más. Aún así, después de otros 10 minutos, mi papá no estaba a la vista. Con la oscuridad comenzando a cubrir el bosque, me puse cada vez más nervioso. Me levanté y caminé un poco lejos del campamento hacia donde había ido mi papá. Aún no había señales de él, así que caminé un poco más, y luego, finalmente, escuché pasos acercándose. Aún no podía ver nada, pero a medida que el sonido de sus pasos se hacía más cercano, una sensación inquietante, casi perturbadora, me invadió. Luego, justo antes de que pensara que iban a aparecer en mi vista, una voz a mi izquierda llamó mi nombre. Era mi papá corriendo hacia mí y gritándome que regresara. Había urgencia y preocupación en su voz, así que me apresuré al campamento y mi papá me siguió. Rápidamente empacó lo esencial en su mochila. La expresión en el rostro de mi papá es algo que aún recuerdo vívidamente. Era de completo miedo y angustia. Dejamos las tiendas y corrimos la primera milla. Luego caminamos rápido de regreso a nuestro auto. En el camino a casa le pregunté qué había visto allí, quién era el hombre y por qué estaba gritando. Mi papá no dijo nada. Incluso hoy en día nunca lo menciona ni dice nada sobre lo que vio. Cada vez que menciono ese día, su actitud cambia por completo y su rostro se vuelve plano. Así que dejé de preguntar. Todo lo que puedo pensar ahora son esos pasos que escuché acercándose a mí, y qué habría pasado si mi papá no hubiera llegado a tiempo.